Hola, ¿qué tal? Muy buenas horas tengan todos ustedes, queridos hermanos que siguen este canal. Un canal donde voy compartiendo algunas reflexiones que voy teniendo en mi propia experiencia con lo que escucho de nuestros hermanos que no comparten nuestra fe católica, de los debates que veo y de los debates que yo mismo he tenido con algunos de estos hermanos, como son testigos de Jehová, pentecosteses, adventistas, luz del mundo, mormones y todas estas corrientes que se dicen cristianas pero no católicas. Y también, como se han dado cuenta, es un canal donde les comparto música católica, música que yo voy haciendo, que yo voy creando algunos arreglos, este estilo que manejo, un estilo campirano, sierreño, ranchero, al estilo de los duetos campiranos, de los duetos sierreños de Guerrero, porque es un estilo que gusta mucho a gran parte de nuestra población mexicana, sobre todo en el centro de México y también hasta en otros países como son Centroamérica y Sudamérica, y muchos de nuestros hermanos también que están allá en Estados Unidos. Por eso estoy inculturando de esta manera esta música con un mensaje católico, las alabanzas católicas que ya conocemos con este estilo. Bien, después de toda esta introducción, les voy a compartir la reflexión. Y mi reflexión va sobre la interpretación. Es un tema interesante, un argumento importante, porque cuando debatimos con algunos de nuestros hermanos que no son católicos sobre cualquiera de los temas que hay de la apologética o de cualquier otro tema, sobre la Virgen María, por ejemplo, sobre las imágenes, sobre el bautismo, sobre el purgatorio, sobre el infierno, sobre si podemos llamarle padre al sacerdote, etcétera. Cuando debatimos cualquiera de estos temas y confrontamos, ellos nos dan algunos textos bíblicos. Por ejemplo, en el tema de las imágenes, para ser más concreto, ellos van a salir siempre con el Éxodo 24, el Salmo 115 me parece, y algunos otros textos donde parece que las escrituras prohíben tajante y determinantemente las imágenes, cualquier tipo de imágenes. Siempre nos comparten estos textos y nosotros después sacamos otros textos. Por ejemplo, para el tema de las imágenes, nosotros sacamos Números 21:8, el Éxodo 25 también, donde Moisés construye por orden, por mandato de Dios, hacer los querubines, los ángeles, sobre el arca de la alianza, donde también se manda a Moisés que construya, que elabore una serpiente de bronce y la coloque en un poste. Otra imagen más de un animal que hay en la tierra. Imágenes de los ángeles que hay en el cielo. Ya ven que el Éxodo 24 dice: no te harás imagen de lo que hay arriba en el cielo, en la tierra y en las aguas. Y también sacamos textos como cuando el rey Salomón construye el templo de Jerusalén, y en este templo hay querubines, hay muchas imágenes, hay imágenes de leones, de bueyes, estos bueyes que cargan una pila, que están viendo cada 3 bueyes, hay 3 bueyes viendo al este, al oeste, al sur, al norte, etcétera.
e imágenes de los leones. Entonces vamos a confrontar estos textos con los textos que ellos nos dan, y ellos no nos quieren dejar hablar, y entonces siempre sale a colación, sale el argumento: pero es que ustedes están interpretando mal, están interpretando a su conveniencia. Aquí de fondo podemos sacar la conclusión de que entonces hay quien tiene una autoridad para interpretar. El mismo Pedro lo dice: no cualquiera puede interpretar lo que aquí se dice, parafraseando un poco las escrituras. Entonces, ellos mismos están diciendo que hay alguien quien tiene autoridad para interpretar. Y ellos obviamente dicen: pues somos nosotros los que tenemos la autoridad para interpretar. Entonces habría que ver quién es el que realmente tiene la autoridad para interpretar las escrituras. Y ahí pues tenemos que ir a la historia. Tenemos que checar, tenemos que revisar lo que nos dice la historia. Y vamos a encontrar que Jesús, en primer lugar, en primer término, lo que hizo fue fundar una iglesia. Eligió a los que él quiso, a 12 particularmente, los 12 apóstoles. Y sobre estos 12 dejó la autoridad. Les dio a Pedro las llaves del reino: lo que ates quede atado, lo que desates quede desatado. Les dio también el Espíritu Santo. Reciban el Espíritu Santo. A quienes perdonen sus pecados, les sean perdonados. A quienes no se los perdonen, no les sean perdonados. Jesús deja una iglesia. No dejó una Biblia. No escribió una Biblia. No repartió Biblias, sino que Jesús fundó una iglesia que durará hasta el fin del mundo. Mateo 28:20. Una iglesia que va a tener errores, claro, que va a haber pecadores, como en sus mismos apóstoles de Jesús hubo quien lo traicionó, hubo quien lo negó, después se arrepintió, etcétera. Va a haber de todo, como la parábola que nos narra Jesús del trigo y la cizaña. Déjenlos que crezcan juntos, al final se hará la separación. Y Juan dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Entonces es una iglesia en la que va a haber de todo. Va a haber gente que se porta bien, va a haber gente que se porta mal, pero la iglesia siempre va a continuar adelante. Esta iglesia tiene la comisión de continuar la obra de salvación que Jesús inició. Y esta iglesia con el tiempo fue la que algunos de sus discípulos, los apóstoles y unos que no fueron apóstoles directos, como Lucas, como Pablo después, escribieron el Evangelio de Marcos, por ejemplo, el Evangelio de Mateo, los 4 evangelios sinópticos, el Evangelio de San Juan y el Evangelio de Lucas, después los Hechos de los Apóstoles, escritos por el mismo Lucas, y las cartas paulinas, la carta de Pedro, las cartas de Juan, el Apocalipsis, etcétera. Hubo muchos escritos, pero en los primeros años de la iglesia no tenía una Biblia tal cual la tenemos hoy en día, tal cual la conocemos hoy en día, con los 73 libros que tiene la Biblia católica y los 66 que tienen las Biblias protestantes. En un principio
era por tradición oral. Los apóstoles enseñaban lo que habían aprendido y así los otros iban transmitiendo el mensaje y a través de las cartas. Pero había muchos libros que trataban de difundir enseñanzas que no eran propiamente de esta iglesia que Jesús fundó y le ponían el nombre de algún apóstol, el nombre de algún discípulo de Jesús para hacerlo creer que sí era de ellos. Entonces la iglesia se reunió y fue la que decidió cuáles libros sí iban a pertenecer al canon y cuáles no. Y determinó los libros y ahora tenemos la Biblia tal cual la conocemos. Entonces fue la iglesia la que dio origen a la Biblia tal cual hoy la tenemos todos, cual tal hoy la leemos. Entonces esta iglesia que Jesús fundó es la que tiene la autoridad para interpretar correctamente las sagradas escrituras. Porque cuando empezamos a confrontar los textos con nuestros hermanos separados, ellos se dan cuenta que sus argumentos no son tan sólidos, no son tan firmes. Que la Virgen María no fue virgen, que tuvo más hijos. Y aquí está el Evangelio de Marcos capítulo 6 versículo 3. ¿No están aquí tu madre y tus hermanos? Y ya nosotros sacamos los textos donde se aclara que estos supuestos hermanos de Jesús tienen a padres y madres diferentes, distintos a los de Jesús. Y ya su argumento ahí se les tambalea. No, es que tú estás interpretando mal. Las imágenes, ya sacamos los textos que les dije. No, es que ustedes no me quieres oír. Tú no sabes nada, tú no entiendes. Cosas por el estilo. Son argumentos tontos, argumentos ilógicos. Por eso digo que obviamente hay quien tiene la autoridad para interpretar las escrituras. No cualquiera. Es como si yo escribo un libro y después se los doy a mis amigos y entre ellos mismos se comienzan a pelear. Leen el libro y pues cada uno va a tener opiniones diferentes. No, es que aquí Hermelando quiso decir esto, dijo esto. Y el otro dice, no, pero fíjate acá, no quiere decir esto por esto y aquello. Y empiezan a discutir sobre cosas que yo escribí en el libro. Entonces yo soy el que tengo la autoridad de interpretar y de decir lo que yo quise decir realmente. Asimismo con las Sagradas Escrituras. Solo la iglesia que le dio origen tiene la autoridad para interpretar correctamente todo lo que se encuentra en ella, no cualquiera. Y este es un argumento sólido y este es un argumento fuerte que podemos utilizar cuando debatimos con nuestros hermanos que no pertenecen a nuestra fe católica. Muchas gracias por escuchar. Seguimos adelante, si Dios nos permite, hasta donde Dios nos dé vida. Nos vemos en un próximo video y bendiciones para todos.